Bueno, continuando con nuestro libro de Miney Reads, novelas escogidas de Colección Aguilar. Estamos con el libro de Los tiradores de rifle. Y vamos a iniciar lo que es el capítulo 29. Como llovió del cielo. No doy un claco. Moneda antigua mexicana que valía 3 céntimos. Nota del traductor. Por mi pellejo, dijo Raúl, al quedarnos solos. Pues, y por el de usted, ay mi capitán, qué mal se pone esto. Y el pobre francés se sentó de golpe en el banco de piedra, arrastrándome consigo. No podíamos darnos ningún consuelo. Sabía que nos juzgarían en juicio sumarísimo y probado el hecho, lo cual no era difícil, seríamos pasados por las armas antes de 24 horas. La idea de que yo había puesto a Raúl en tan terrible trance aumentaba mis tribulaciones. Morir así, sin gloria alguna, era tristísimo. 3 días antes nada me hubiera importado perder mi vida, pero ahora cuán diferentemente pensaba. Había encontrado algo que me hacía risueña la vida y pensaba que ya nunca más la volvería a ver. Qué cobarde me sentí, maldecía mi suerte desesperado. Pasó la noche tratando en vano de consolarme. Sabíamos que nuestra situación no tenía remedio. Nuestras ropas mojadas, pegadas al cuerpo, nos helaban. Nuestra cama era un banco de piedra. Sobre él nos tendimos también como nos lo permitían las cadenas, durmiendo muy juntos para proporcionarnos un poco de calor. Noche horrible, noche pavorosa. Por fin amaneció y recibimos la visita de un oficial que nos tomó declaración. El consejo de guerra se celebraría aquella misma tarde. Por la calle, cuando nos conducían al cuartel, el populacho nos insultaba. Declaramos la verdad, diciendo a lo que íbamos. Dimos el nombre de Narciso y las señas de su domicilio, lo que fue comprobado. Pero el tribunal declaró que aquella era una mentira tramada por mi compañero, que conocía bien la ciudad. Raúl, además, fue reconocido por varios individuos y se probó que hacía días faltaba de Veracruz, desaparición que coincidió con la llegada de las tropas yanquis. Mi anillo y el dinero eran lo suficiente para condenarme a muerte, y tal fue la pena. A la mañana siguiente nos darían garrote. A Raúl se le perdonaba la vida si se pasaba al campo mexicano y daba información del ejército yanqui. Pero el valiente tirador, con aire indignado, rechazó la oferta. Idénticas proposiciones me fueron hechas y obtuvieron la misma contestación de mi parte. De repente, noté un movimiento inusitado entre todos los presentes. Soldados y paisanos salieron corriendo de la sala y el tribunal, pronunciando rápidamente la sentencia, ordenó que se nos condujese al calabozo, lo que se hizo al momento, demostrando gran prisa en todos sus actos. Por las calles vimos que la gente corría alocada de terror de un lado a otro. Las mujeres y los niños lloraban y gritaban de una manera lastimosa y desaparecían escondiéndose detrás de las murallas. Algunas mujeres caían de rodillas y daban fuertes golpes de pecho.
rezando en voz alta, mientras que otras, paralizadas por el temor, apretaban sus hijos contra el pecho sin poder articular una palabra ni exhalar un grito. Así se pone la gente cuando hay terremoto, dijo Raúl, pero esto no obedece a esta causa. ¿Qué pasará? Antes que pudiera contestar, comprendimos lo que ocurría, porque sobre nuestras cabezas pasó zumbando y silbando un proyectil. Una bomba de los nuestros. ¡Bravo!, gritó el francés. No pude menos de participar en su entusiasmo, aunque nosotros mismos pudiéramos ser víctimas del bombardero. La bomba cayó a no muchas varas de nosotros. Al chocar con las piedras de la calle, reventó con terrible estampido. Los soldados que nos conducían se tiraron al suelo, detrás de las paredes y pilastras, dejándonos en medio de la calle completamente solos. Los fragmentos penetraron por la pared de una casa vecina, y los lamentos que al momento oímos nos indicaron que el férreo mensajero había cumplido su terrible misión. Era el segundo proyectil que llegaba de nuestras baterías. El primero había causado igualmente graves daños, y de ahí el pavoroso miedo de militares y paisanos. Las bombas seguían cayendo, sembrando la destrucción y la muerte. Los soldados se volvieron a cogernos, tratándonos con brutalidad cada vez mayor, irritados por nuestra satisfacción que no podíamos ocultar, y uno de los soldados, más bárbaro que los demás, dio un bayonetazo a Raúl, hiriéndole en el muslo. Los actos de salvajismo inhumano continuaron hasta que nos dejaron en la cárcel. Desde que nos habían prendido, ni un pedazo de pan ni un trago de agua nos habían proporcionado. El hambre y la sed aumentaban la desesperación de nuestro triste estado. Los incesantes insultos y el olor de la herida tenían a Raúl hecho una fiera. No podía valerse de sus manos ni tenía con qué curarse. Así es que en un rapto de ira empezó a retorcer las esposas hasta que hizo saltar la cadena. Una vez las dos manos libres, la fuerza de Raúl dio buena cuenta de nuestras ligaduras. Mi capitán, vivamos nuestras últimas horas como hemos vivido siempre, libres y sin cadenas. No pude menos de admirar el espíritu de mi compañero. El ruido de los cañones se percibía distintamente y se distinguían con claridad los de las baterías de tierra y los que partían de la escuadra. A cada explosión de los proyectiles, Raúl saltaba como un chiquillo y lanzaba gritos estridentes, mezclando el francés con algunas que otras frases indias. Se me ocurrió una idea. Tenemos armas, Raúl, le dije, enseñándole un trozo de cadena. ¿Cree usted que de una carrera podríamos llegar a la reja de la alcantarilla? ¿Recuerda el camino? Raúl se estremeció. Sí podemos, mi capitán. Probablemente esta noche vendrá alguno a vernos y entonces aprovecharemos la ocasión. Más vale tener una probabilidad que ninguna. Por tácito convenio, cada uno tomó un pedazo de cadena y nos sentamos al lado de la puerta. Y así permanecimos durante una hora sin hablar una palabra. Hasta nuestros oídos llegaba el incesante ruido del bombardeo y el de las paredes de las casas al caer deshechas por los proyectiles y los gritos de angustia, de dolor o de terror de los sitiados. Sacre, dijo Raúl, si nos dejan un par de días vivos, los nuestros vendrán a abrirnos las puertas. Sacre. Esta última interjección
la lanzó con formidable y estentórea voz. En aquel momento, un objeto pesado abrió una brecha en el techo y cayó al suelo con ruido metálico, a lo que siguió un estruendo ensordecedor. Parecía que la tierra se abría sacudida por titánico impulso, y miles de fragmentos volaron por el aire. Una nube de polvo y humo de sofocante olor a azufre nos hizo toser al invadir el calabozo. Quise gritar y no pude, hasta que al cabo de un momento tartamudeé. Raúl, Raúl. Oí la voz de mi compañero como si partiese de lejana distancia, pero al extender los brazos, toqué su cuerpo, al lado del mío, como yo, medio asfixiado. Una bomba, mi capitán. ¿Está usted herido? No. ¿Y usted? Ni un rasguño. Como estábamos en el suelo, este cuarto debe de estar acribillado. Más valiera que nos hubiese matado. Así evitaríamos el garrote. No estoy seguro de eso, replicó, en un tono que indicaba que no había perdido toda esperanza. Por donde ha entrado la bomba, añadió, algo podrá salir. Examinemos el techo. Nos levantamos mirando hacia arriba. Peste, exclamó el francés. No veo gota. Tengo una nube delante de los ojos. Lo mismo me pasaba a mí. Esperamos en pie y el polvo empezó a descender, llegando a percibir a poco una ligera claridad. Al fin vimos en el techo un agujero de gran tamaño. Por él, perfectamente, podía pasar un hombre, pero el techo quedaba a más de 4 varas y no teníamos medios de qué valernos para llegar hasta la abertura. ¿Qué hacemos, Raúl? Si fuésemos gatos, imposible subir por ahí. Mi compañero, sin contestarme, me cogió por la cintura y como quien levanta a un niño me colocó sobre sus hombros, pero por mucho que me alargaba, no alcanzaba con la mano el borde del agujero. Espere, Raúl, bájeme. Se me ocurre una cosa, con tal que nos den tiempo. Sí, nos darán. No se ocupan de nosotros. Bastante tienen que hacer con cuidar de sus pellejas amarillas. Había visto que el agujero hecho por la bomba se encontraba al lado de una de las vigas del techo. Uní los pedazos de cadena y les añadí unas tiras de cuero arrancadas de los pantalones de Raúl. Me encaramé de nuevo sobre los hombros del francés y haciendo 1000 equilibrios logré que la cadena se enganchara en la viga por su extremidad, en donde había un fuerte hierro en forma de alcayata. Trepé entonces y saqué la fuerza por el agujero y saqué la cabeza por el agujero, y viendo que nadie me espiaba, salí a la azotea y me asomé al pretil para examinar la calle. Era de noche, nadie pasaba por aquel momento, pero en los distintos fuertes pude ver grupos de artilleros sirviendo los cañones y soldados de infantería, diseminados a lo largo de las murallas. También se veían nuestras líneas y los fogonazos de nuestras piezas que enviaban sus mortíferos proyectiles sobre la ciudad bloqueada. Volví para ayudar a Raúl, pero éste se las había arreglado, no sé cómo, y le vi aparecer por el agujero. De azotea en azotea recorrimos una buena distancia, y cuando lo indicó el francés, de un salto nos pusimos en la calle, pues las casas no tenían más de un piso. Aún había bastante gente que corría de un lado a otro, loca de espanto, por los horrores del bombardeo. Los chillidos de las mujeres llegaban a nuestros oídos, confundidos con las palabrotas de los hombres, los lamentos de los heridos y el vocerío del pueblo enfurecido. El constante zumbido de las bombas
estremecía el espacio, y a cada momento oíamos el crujido de una casa que se desplomaba. Un proyectil dio en la cúpula de una iglesia en el momento en que nosotros pasamos frente a ella, y los fragmentos del edificio, la ornamentación que el tiempo había respetado durante siglos, vinieron a caer con estrépito cerca de nosotros, cerrándonos el paso. Por entre escombros y ruinas seguimos caminando. No tuvimos ya necesidad de buscar las sombras. Nadie se fijaba en nosotros. Ya estamos cerca de la casa. ¿Persiste usted en que nos lo llevemos?, me preguntó Raúl, refiriéndose a Narciso. Desde luego. ¿Cuál es la casa?, repliqué yo, por haber en parte olvidado el objeto de nuestra empresa. Nuestro peligro me había desviado de lo que tanto empeño tenía en realizar. Esta es la casa, mi capitán. Escóndase ahí. Es mejor que yo entre solo. Me acerqué y llamé. ¿Quién?, preguntó el portero desde el zaguán. Yo. La puerta se abrió enseguida. ¿Está el señorito Narciso? El hombre hizo un signo afirmativo. Dígale que un amigo tiene necesidad de hablar con él. Después de un momento de duda, el portero se retiró. Andaba pausadamente. A poco apareció un muchacho fino, de mirada decidida y apuesto continente, a quien había visto cuando nos juzgaban el Consejo de Guerra. Al reconocerme, se sobrecogió. Silencio, exclamé en voz baja, poniéndolo el dedo índice entre los labios. Despídase y venga sin falta dentro de 10 minutos. Le esperamos detrás de la iglesia de la Magdalena. ¿Pero cómo?, preguntó sin hacer caso. ¿Cómo ha salido de la cárcel? Ahora mismo venía de ver al gobernador para... No importa nada de eso. Ahora no hay tiempo que perder. Haga lo que le digo y acuérdese de lo que sus padres y hermanas están sufriendo por su ausencia. Iré, dijo el muchacho resueltamente. Hasta luego. No pierda tiempo. Adiós. Nos separamos sin más, y Raúl y yo nos fuimos hasta la Magdalena. Pasamos por el lugar en donde la noche anterior nos habían prendido, pero estaba tan variado que ya no lo hubiese reconocido. Grandes trozos de cascote, ladrillo, vigas y adobes amontonados formaban trincheras en medio de la calle, desfigurándola. Ni centinelas ni patrullas nos molestaron, ni nuestro extraño pergaño llamó la atención de nadie. Llegamos a la iglesia. Raúl penetró en el subterráneo y yo aguardé. El muchacho, cumpliendo su palabra, llegó a poco apresuradamente. Sin perder momento nos metimos en el desaguadero, pero como la marea estaba alta, tuvimos que aguardar a bajamar. Por fin llegó la hora indicada y vadeando, andando, nadando y resbalando sobre las rocas, al cabo de una hora de penosa marcha, llegamos a Punta Hornos. Poco más allá llamé a uno de nuestros centinelas y pasamos las líneas sin más tropiezo. A las 10 de la noche estaba en mi tienda de campaña, a las 24 horas justas de haber salido de ella. Con excepción de Clayley, ninguno de mis compañeros se enteró de nuestra aventura. El teniente y yo convenimos montar una partida a la noche siguiente y llevar al muchacho a su hogar, lo que hicimos abandonando el campamento después del toque de silencio. Pensamos repetir las visitas nocturnas, pero ya por entonces en los alrededores pululaban los guerrilleros y constantemente nos hacían bajas en los pelotones nuestros que patrullaban por las cercanías. Nos vimos pues obligados a prescindir de aquellas visitas que eran nuestro encanto y aguardamos impacientes a que Veracruz capitulase.
Bueno, aquí concluimos lo que es el capítulo 29. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.